Buen día, mi nombre es Kiera Hudson y hoy les quiero leer el ensayo por una señora que se llama Marva Weigelt. Ella está escribiendo un ensayo que se intitula Tal como soy. Este ensayo es parte del libro ¿Por qué la Iglesia Nazareno debe afirmar a personas que son LGBTQI+. Es redactado por Tomás Ort y Alexa Ort. Este libro todavía no está publicado en español. Así que esta es la única forma en que ustedes podrán ver este ensayo. Era urgente que quisiéramos que ustedes oyeran de estas personas importantes. Así que Tal como soy, por Marva Weigelt. A menos que haya recorrido este camino, no puede imaginarlo. Sin embargo, le reto a que lo intente. Cuando me preguntaron si podía contribuir a este proyecto, mi instinto inicial fue un claro no. He trabajado muchos años para llegar a un lugar de relativo entendimiento con mi familia y no deseo poner en peligro o dañar de ninguna manera esa armonía ganada con tanto esfuerzo. Tarde de reconocer esta desgaña automática como una respuesta de supervivencia profunda, condicionada, un incito para proteger a otros de verdades incómodas y para proteger la imagen de mi familia en lugar de considerar implicaciones más amplias. Hay una razón mayor para hablar que simplemente contar mi propia historia. Sucede que sé de primera mano que los jóvenes nazarenos aún intentan terminar sus vidas debido al juicio y la condenación en lugar de ser aceptados como expresiones más raras de lo habitual de la diversidad divina. Si mi riesgo de ser honesta y vulnerable podría reducir potencialmente el daño futuro, estoy dispuesta. Como una nazarena nacida de la cuna de padres que se conocieron en la Universidad Nazarena Noroeste, llegando cuando mi padre era estudiante del Seminario Teológico Nazareno en Kansas City y creciendo como una hija de pastores, hija de pastor y la hija de un profesor de teología en el seminario, estaba indeleblemente firmada desde mi nacimiento con la doctrina wesleyana de santidad y el espíritu de la Iglesia Nazarena en las décadas de 1960 y 70. Los 4 abuelos y 2 abuelos adoptivos eran nazarenos. Y mi hermano menor es un pastor nazareno, un legado multigeneracional. A los 12 años tomé la clase de pastor y me convertí en una miembro de la Iglesia Nazareno de la Universidad en Nampa, Idaho. Aunque ya estaba profundamente involucrada en la vida de la iglesia, 2 veces los domingos y todos los miércoles por la noche, sin mencionar la escuela bíblica de vacaciones y el coro de jóvenes, coro de campañas, concursos bíblicos y caravanas. Todavía puedo recitar mi promesa uno de los grados que pasa con caravanas de primer grado. Lo que parece irónico en vista del hecho de que terminó siendo imposible para mí vivir con rectitud y verdad. Yo era una joven y ferviente seguidora de Jesús, que también era innatamente curiosa e introspectiva. Una persona de mente espiritual y corazón místico, que luchaba a veces con desconcertantes contradicciones y a veces desconcertantes incongruencias entre creencias, palabras y acciones. Esto incluyó un énfasis en el manejo de la imagen que era una expectativa tan clara que los maestros de la escuela dominical a veces me recordaban mi gran responsabilidad de dar un buen ejemplo debido a la posición de mi padre. Una advertencia que aún resuena 50 y tantos años después, debo admitir. Aproximadamente en el momento en que me uní a la iglesia, comencé a notar en silencio las formas en que era diferente de mi familia, una tarea apropiada para el desarrollo de esa edad. Además de la variación natural de personalidad y temperamento, don y talento, perspectiva e interés, comencé a observar que mi atracción hacia atracciones románticas también era un punto de disimilitud. Aunque mis afectos se sintieron profunda y dulcemente naturales para mí, me volví vagamente y luego cada vez más consciente de mi singularidad en la familia.
la iglesia y la comunidad en una era con una notable escasez de conversaciones abiertas y contexto de apoyo sobre asuntos de sexualidad humana, especialmente dentro de la iglesia. Cuando ingresé a la Universidad Nazarena Noroeste para especializarme en psicología en 1976, con el deseo de convertirme en una consejera en una iglesia grande debido a mis frustraciones con los recursos de apoyo existentes, no tenía idea de la diferencia aún oculta que me distinguía de la mayoría de los demás. Mis compañeros de clase habían sido eliminados 2 años antes del Manual Diagnóstico de Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. La homosexualidad ya no se clasificaba como una desviación sexual o trastorno cuando tenía 15 años. Lamentablemente, pasaron más de 20 dolorosos años antes de que esta buena noticia llegara a mis oídos. Y solo entonces porque una consejera capacitada me ayudó a comprender desde un punto de vista objetivo que mientras sufría una serie de enfermedades psicológicas válidas en respuesta al estrés y al trauma, mi sexualidad, la identidad, no era un problema, una expresión totalmente natural de mi individualidad. Para ser claros, no me sentí innatamente angustiada por mi divergencia de la norma, solo desconcertada por la obvia necesidad de encubrir mi auténtico yo y cambio de pertenencia. Por una variedad de razones que no entendería durante las décadas, sufría los efectos de una respuesta compleja a la adversidad infantil. Aunque algunos han atribuido erróneamente mi rareza a un trauma temprano, puedo decir con profunda certeza a los 64 años de edad y como proveedora de atención de salud mental que mi identidad sexual no fue una elección, una rebelión o una respuesta a la pérdida de mi madre a los 3 años, sino simplemente una parte natural de mi genética innata y cableado cerebral. Lamentablemente, eso se convirtió a su vez en causa de mayor alienación, juicio y daño debido a la política de la Iglesia Nazareno de que yo, simplemente por ser yo misma, era una abominación contra Dios. A través de alguna extraña gracia, siempre me he sentido a un nivel central como una creación maravillosamente hecha con un profundo llamado espiritual. A pesar de los problemas de la depresión, adicción, desesperación suicida y vergüenza, hasta bien entre la treintena, estos síntomas no fueron causados por mi identidad sexual, sino en gran medida por lo incomprendido y rechazado que me sentía en el entorno familiar de apoyo más fundamental, la iglesia. Una vez que acepté, entendí y me convertí más completamente en mi verdadero yo, los síntomas disminuyeron gradualmente. Y cuando le pedí a mi papá que considerara un diálogo fundamental, si soy una abominación contra Dios, explícame cómo he crecido para serlo, la persona más pacífica que yo conozco. Si soy una abominación contra Dios, explícame cómo he crecido para ser la persona más pacífica que yo conozco. Me desafilié de la iglesia en 1979 a la edad de 20 años y ahora he vivido mucho más de mi vida fuera que dentro de su influencia. Lo que puede ser que te preguntes por qué mi voz está aquí en esta colección en particular. El activismo, en mi propio nombre, no es una inclinación natural, especialmente en este tema tan cargado y controvertido. Con la familia y los amigos me he inclinado por un enfoque suave, incremental y relacional para fomentar una comprensión más profunda. Pero sentí un cambio sísmico cuando mi joven sobrino comenzó a examinar su relación con la iglesia a la luz de su propia rareza, al igual que otro familiar con aspiraciones al ministerio. Luego de dolorosas experiencias con su familia y su universidad nazarena, de repente, bajo una nueva luz con la próxima generación,
siento una mayor urgencia como una persona ya mayor queer de abogar con más audacia por la inclusión y la celebración LGBTQIA y más a nivel denominacional, sabiendo por experiencia directa que la discriminación continua causa un daño incalculable a las amadas creaciones de Dios y a familias confundidas, incómodamente obligadas a elegir entre el conocimiento más profundo y sincero del amor y lo que el código de conducta en el manual nazareno afirma sobre sus hijos. Para cerrar, parece importante invitar a considerar una diferencia cualitativa significativa que he experimentado repetidamente. Automáticamente paso por el defecto a una cautela instintiva, timidez y autocensura en presencia de personas que sé que están dedicadas a defender una posición denominacional que me condena o excluye, a pesar de su evidente amor y anhelo de estar en una relación incondicional y sin cargas conmigo. Por el contrario, experimento comodidad y libertad para llevar mi yo más auténtico a los encuentros con personas que no tienen obstáculos para celebrarme verdaderamente tal como soy. En particular, ha sido enormemente sanador brindar servicios de apoyo entre pares a clérigos de otras denominaciones cristianas que sin escatimar esfuerzos me aceptan y confían en mí como confidente e igual espiritual. En un abrazo tan benevolentamente acogedor, siento que el dolor histórico y la confusión se disuelven en el suave solvente del amor. Y en mi mente y en mi corazón no hay duda de que cualidad de compromiso enciende con mayor eficacia una santa luz de Cristo y enciende el verdadero parentesco espiritual. El resto de la historia. Después de preparar y compartir con revisores de confianza un borrador de lo que acaba de leer, volví con curiosidad para completar las declaraciones del Código de Conducta actuales e históricas y los documentos relacionados en el manual nazareno. Sin previo aviso, la fuerza del lenguaje condenatorio me arrastró bajo un tsunami de vergüenza y dolor tóxicos demasiado familiares y hacia lo que reconozco tardíamente como un flashback intenso de estrés postraumático. Me preguntaba por qué había nacido o por qué todavía estaba viva. Enfrentar la posibilidad de que los miembros de la familia, los amigos de la infancia y los compañeros de clase de la universidad me perciban con una luz tan tenue y tan sesgada fue horrible a nivel visceral. Y me di cuenta como nunca antes del estado de negación que necesitaba mantener durante los últimos medio siglo para aferrarme a mi sentido de identidad en presencia de aquellos que abrazan esta visión distorsionada y condenatoria de mi personalidad fundamental. Al principio de mi vida respondía a respuestas traumáticas igualmente abrumadoras con autodestrucción instintiva, volcando los juicios externos hacia adentro y por lo tanto profundizando exponencialmente al daño, simplemente porque carecía de la madurez, el apoyo y los recursos adecuados para hacer lo contrario. Incluso ahora, a mis 60 años, con todos mis años de terapia, mi viaje espiritual en curso y mi experiencia en la práctica de capacitación en salud mental y apoyo entre pares, luché mucho esta semana para evitar ahogarme en la desesperación de que todo este trabajo no ha sido suficiente para protegerme de una sorprendente pérdida de equilibrio y perspectiva. Mientras buscaba el apoyo vital y la estabilización de algunos de los muchos aliados comprensivos en mi vida, sentí una gratitud abrumadora y una determinación renovada de compartir mi historia, a pesar de mi profundo dolor y de mi mayor sentido de precaución. Mientras navegaba por estas aguas turbulentes,
después de mi recuerdo traumático, sentí la necesidad de hacer una pausa en la intensidad de tratar de encontrar palabras. Me encontré parada reflexivamente frente a la ventana de mi segundo piso en un día sombrío de mediados de invierno, buscando perspectiva en una pequeña comunidad en el corazón de los Estados Unidos que inesperadamente me ayudó a sanar simplemente al verme, amarme y celebrarme como soy. Un himno favorito me vino espontáneamente a la mente, y desde lo más profundo surgió la necesidad de afirmar en voz alta en una canción lo que me he probado repetidamente frente al trauma y la adversidad. Incluso cuando los dolores como las olas del mar ruedan. De hecho, está bien con mi alma, a pesar de lo que cualquiera pueda suponer. A menos que haya recorrido este camino o uno similar, no puede imaginarlo. Sin embargo, lo reto a que lo intente. Invito a su curiosidad compasiva. Lo desafío a considerar que a pesar de la comprensión históricamente tenue e incompleta de la Iglesia sobre este tema, hay más que saber sobre la creatividad divina. Imagina conmigo que cuando se corrige esta suposición errónea, de repente somos libres de dejar de preguntarnos quién tiene la culpa. Lloro al pensar en la apertura, el perdón, la limpieza y el alivio que podría ser posible para mi amado Padre y para mí antes de que Él muera. Si todavía está usted indeciso, le pido que simplemente sienta la calidad de amor que ofrezco. De alguna manera, contra todo pronóstico, me las arreglé para crecer sin espejos confiables para reflejar de manera precisa y amorosa mi rayo yo. Milagrosamente viví lo suficiente para encontrar refugios de razón, gracia y aceptación, donde fui vista como una interpretación deliciosamente creativa de lo que significa ser hecha en la imagen de Dios, en lugar de una creación perversa o descarriada. Después de décadas de sanación mental, emocional y espiritual, finalmente encontré mi misión y ministerio ofreciendo una escucha compasiva y sin prejuicios para ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la plenitud. Quisiera tener algún tipo de cuenta de cuántas veces he dicho después de una hora de santa escucha con el corazón abierto, sé por qué nací. Eso en sí mismo es un milagro para alguien que a menudo se sentía como un error cuando lo veían a través de los ojos de aquellos que creían en lo que propugnaba la Iglesia. La gracia divina abunda a pesar de los obstáculos y límites humanos en la comprensión. Yo soy la prueba viviente. Mi llamado desde que nací parece estar bien encapsulada en la frase hebrea Tikkun Olam, la reparación del mundo, tanto a nivel místico como práctico, comenzando desde la paz interior y extendiéndose hacia afuera, mucho más allá de lo que puedo ver o medir. Y aunque ese llamado ha estado lejos de ser claro para mí en medio del oscurimiento del juicio humano y la alienación. Desde muy joven he sido agradecida con vislumbres cara a cara de una verdad superior y en eso descanso tal como soy. Gracias, Marva Weigelt. Es especialista certificada en pares en un lugar que se llama Insight en Kansas, Estados Unidos. Ella busca activamente descubrir debajo de las capas complicadas de dolor y trauma infantil mientras usa su ingenio nacido de la adversidad, la curación, la empatía y las historias de autoinvención para inspirar a otros. Marva es una idealista persistente que cree que la gracia, la esperanza y la transformación pueden dejar a uno boca abierto a cualquier edad. Muchas gracias por ser tan vulnerable, Marva. Y si siente que este ensayo sea de provecho para otra persona, por favor, compártelo. Queremos que otros tengan un poco de apoyo,
de comprensión, de gracia y por favor, compártelo. Gracias.